Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En varios de nuestros podcasts hemos enunciado que los fieles cristianos de Alepo no culpaban a Dios por el mal que estaban viviendo, ni tampoco dejaban de darle gracias por las delicadezas con las que los bendecía en medio de graves circunstancias. Es más, reconocían que el mal que estaban viviendo no venía de Dios. Él no era su causa, sino que aquello que padecían era un efecto del pecado del hombre, de las estructuras de pecado, como decía San Juan Pablo II, y del venenoso y mortífero influjo de Satanás. Junto al sacerdote con el que trabajábamos en la misión de Alepo, continuamente subíamos a la terraza del edificio del obispado para ver desde la altura la situación de la ciudad. La zona del obispado era la más alta de la ciudad, por lo que al estar mirando desde la terraza dominábamos todo el cuadrante de la ciudad, pudiendo observar claramente lo que ocurría en cada uno de los barrios. Nos informábamos con nuestros propios ojos sobre la situación, especialmente de los barrios cristianos, de los movimientos del Ejército Nacional y de los múltiples grupos que trataban una y otra vez de someter a la población a sus intereses. Esta perspectiva casi aérea agregaba más conocimiento a lo que ya sabíamos que sucedía en esta sucia guerra. Desde allí veíamos cómo se atacaba a los barrios cristianos, los misiles que llovían sobre ellos y el avance o retroceso de las diversas tropas. Delante de esta horrible visión apocalíptica, muchas veces pensé en nuestros hermanos cristianos, si estaban vivos o no, si habían perdido sus posesiones, si habían podido escapar del odio destructivo, etc. Rezábamos desde la terraza por ellos y sus seres queridos. Al mismo tiempo pensaba en sus pensamientos, es decir, en cuál era la actitud que tenían delante de tan horrenda tragedia que los golpeaba. Tenía la seguridad, por otra parte, ya que los había escuchado tantas veces cuando venían a la parroquia, que, a pesar de las pesadas cruces, ellos seguían teniendo fe y esperanza, y agradecían a Dios por todo, y se encomendaban a su paternal y providencial cuidado. Nuestros fieles cristianos jamás despotricaron contra Él. Qué distinta es la actitud que veo ahora en tantas personas de Occidente, en tantas personas que delante de la prueba alzan la mano contra Dios, diciéndole de modo desafiante, ¿dónde estás? ¿O por qué me haces esto? Etcétera. El problema del mal siempre ha sido un misterio y un desafío para el ser humano. Esto no es novedad. Pero delante de su misteriosa presencia se han producido solo dos tipos de posibilidades: monstruos orgullosos o héroes humildes. Cuando el mal cuestiona los fundamentos de la humanidad, solo existen estas dos posibles respuestas: la humildad o el orgullo. Muchas de las llamadas revoluciones modernas se han gestado y expandido mediante una respuesta agresiva a esta gran incógnita. Cuando se afianza la soberbia en esta respuesta, provoca en el alma el resentimiento, que trata de eliminar el mal mediante el odio, la violencia, la envidia, etc. El soberbio rechazo al mal pretende en última instancia ir contra Dios, porque piensa que es el causante del mal del mundo.
La visión del Dios malo y castigador es una visión pagana y reactivada por la herejía protestante, los postulados modernistas y más recientemente por el postmodernismo, que va en contra de cualquier autoridad y poder porque las considera en sí mismas como causa del mal. La acción del poder hegemónico, la voluntad de poder, como nos dirán los ideólogos actuales, es causa de víctimas y les hace crecer a ellos en poder. Contra esta visión pagana y maniquea de la realidad, el gran Santo Tomás de Aquino nos dice que en Dios no hay ningún defecto, sino que es la perfección suma. Por eso, el mal que consiste en el defecto de la acción, o que es causado por defecto de la gente, no se reduce a Dios como a su causa. Tampoco hay un sumo mal, como afirman los falsos principios del yin y del yang, que difunde el error diciéndonos que dentro del bien existe una semilla de maldad. Postulados tan populares en la cultura esotérica actual o las nuevas y prósperas sectas satánicas. Nos dice nuevamente el santo que el sumo bien es causa de todo ser. Por lo tanto, no puede haber algún principio opuesto a él que sea causa de los males. En primer lugar, porque el primer principio de los bienes es esencialmente bueno. Nada puede ser esencialmente malo, ya que todo ser, en cuanto tal, es bueno. Aunque el mal siempre disminuye el bien, sin embargo, nunca lo puede consumir totalmente. Y así, permaneciendo siempre el bien, no puede haber algo que sea íntegra y completamente malo. El auténtico cristiano trata de vencer el mal a fuerza de bien, como dice San Pablo. Pero esta actitud cristiana ante la vida, diremos que se basa en una fe supersticiosa y primitiva que hace aferrarse a una deidad imaginaria, inexistente, y que es solo una búsqueda de seguridad psicológica, pero no real, o sea que es un consuelo de tontos. Diríamos que esta especie de confianza en el cielo es más bien una ilusión humana delante del misterio del mal, al cual el hombre debe solo someterse y aguantar. Al contrario, si la fe que veíamos en la respuesta de nuestros fieles de Alepo ante el mal que estaban sufriendo era real, ¿cuál era el fundamento de esta confianza en Dios y la acción de gracias que continuamente manifestaban con palabras y hechos? Los cristianos vivían con la firme y real convicción de que es inconcebible que Dios sea causa del mal, porque su fe se fundaba en la realidad de que Dios es bueno, y eso es lo que producen sus acciones. Es su misma naturaleza la que lo hace bondadoso. Es la bondad por esencia, en sí mismo es bueno. Uno de los atributos de Dios es la bondad infinita que comprende todas las bondades, siendo el bien de todos los bienes. Innumerables son las páginas de la Sagrada Escritura en las cuales se revela profundamente la bondad de Dios. El Señor es indulgente, es favorable, es paciente, es bondadoso y compasivo, dice el Salmo. En el primer libro de la historia de la salvación, dice el libro del Génesis, Dios contempló toda su obra y vio que todo era muy bueno. Este Dios de bondad se revela hasta el extremo en la ofrenda de su Hijo por los pecadores. Dios es bondadoso y misericordioso, que obra el bien supremo mediante su Hijo Cristo, que pasó haciendo el bien.
Solamente una bondad infinita amaría a los hombres, tanto a los santos como a los pecadores, al punto de verter toda la sangre en el madero de la cruz. ¡Qué gloria, qué triunfo, qué culmen alcanzará nuestro Señor Jesucristo con su pasión! ¡Qué humillación en los infiernos aplastados por el error de ignorar la fuerza invencible del bien! Nuestro Señor Jesucristo venció el imperio de Satanás por la bondad suprema. Bondad esta, tan vergonzosamente rechazada por los ángeles caídos. Los cristianos perseguidos no solo creían que Dios era bondad infinita y los bendecía con tantos bienes, sino que por su gracia y siguiendo las huellas del Cordero sacrificado, se ponían a disposición de otros para ser personas de bien y para hacer múltiples obras de bien, como tantas veces hemos mencionado a lo largo de estos podcasts. Dar de comer, visitar a los enfermos, educar a los niños, rezar por los que sufren, consolar a los abatidos, sepultar a los difuntos, trabajar por la patria, estudiar para un futuro, etc. Recordaban continuamente lo que Dios les dice a su pueblo en la historia de Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo. Pero no solo la veía como desde lejos, pues añade, conozco bien los dolores que sufren. En el libro del profeta Isaías nos enseña que durante el tiempo de sus angustias del pueblo de Israel, también le fue angustioso a él. El corazón de Dios sufre cuando sus hijos sufren. Y en el libro dedicado a las cruces del justo Job, se nos dice que es inconcebible que Dios haga lo malo. Por eso el fiel creyente hace suyas las palabras de Isaías cuando dice, las misericordias de Yahvé quiero recordar, las alabanzas de Yahvé por todo lo que nos ha premiado, Yahvé, por la gran bondad para la casa de Israel que tuvo con nosotros en su misericordia por la abundancia de sus bondades. Por lo tanto, sabían y recordaban continuamente con firme fundamento que Dios es bueno. Sabían que todo el mal que estaban padeciendo venía del pecado del hombre, de las estructuras de pecado de Siria y de la comunidad global y del influjo poderoso del diablo. La guerra en Siria no venía de Dios, aunque también sabían que Dios es poderoso para sacar bienes del mal. En el Antiguo Testamento, José, que salvó a la nación, dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo y tratado de matarlo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Por último, para acceder a los tesoros de su bondad trascendente, hay que reconocer humildemente este atributo en Él, convertirse a su bondad y dejar las obras malas, la vida de pecado, los caminos de maldad. Dice Santa Teresa, acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, que antes me cansé de ofenderle que su majestad, el Señor, de perdonarme. El Señor nunca se cansa de dar, ni se puede agotar su misericordia. No nos cansemos nosotros de recibir. Sea bendito por siempre. Amén. Y que le alaben todas las cosas. Tan extremadamente confiada Teresa de Jesús de la bondad infinita de Dios, que ella apasionadamente exclama: entonces, alma mía, entrarás en tu descanso, cuando te involucres con este sumo bien y entiendas lo que entiende y ames lo que ama y goces lo que goza. Cuando veas ya perdida tu inconstante voluntad y sin posibilidad de cambio, porque la gracia de Dios ha podido tanto que te ha hecho partícipe de su divina naturaleza, con tanta perfección que ya no puedas ni desees poder olvidarte del sumo bien.
ni dejar de gozarle junto con amor. Queridos amigos, que nuestra vida y obras hablen de este Dios bueno, que hace todo bien y que quiere derramar sus bienes sobre todos aquellos que humildemente confían en su providencial asistencia. Recemos por aquellos que rechazan su bondad, que viven esclavizados por el pecado en cualquiera de sus formas, que alzan la mano contra el rostro misericordioso de Dios, que causan el mal para que se conviertan al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, mediante el cual tenemos acceso a todos los tesoros de la bondad divina. Que Dios los bendiga mucho.